propósito. Listo. Hay una definición, todo lo que voy a mostrar acá es acerca de una teología sistemática que se llama Introducción a la Teología Sistemática de Wayne Grudem. Es un poquito como así de grueso, muy grueso, pero es muy bueno. O sea, hay partes en donde uno va a decir, bueno, no porque se desvía o algo así, pero todo lo que está hablando es para todos los creyentes. Y me llama la atención esta teología es porque a veces se pone para los eruditos. Entonces todos dicen, no, la teología sistemática es solo para las personas que quieren prepararse y ya, que quieren saber un poco más. Entonces vamos a mirar qué es la teología sistemática de una manera muy sencilla. Es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Eso es lo que es teología sistemática. Entonces, lo que nos va a responder a la pregunta es ¿qué nos enseña? Pero esto es importante. Toda la Biblia hoy. O sea, no solamente la teología bíblica, veíamos qué nos enseña Noé acerca de Dios. Porque la teología bíblica lo va a hacer por personajes, o lo va a hacer por escritores, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento. Pero la teología sistemática nos va a mostrar qué nos enseña toda la Biblia acerca de algún tema. Ya después el hermano Gino ya nos mostró cuáles eran las áreas básicas de la revelación. Porque aquí podríamos decir cualquier tema. Entonces, un tema, oración. Entonces, de la oración vamos a sacar todo lo que dice la Biblia acerca de la oración. El diezmo y la ofrenda. Todo lo que, por eso se han escuchado algunos temas, los hermanos empiezan, vamos a ver lo que dice el diezmo. Y comienzan desde Génesis. Y después terminan mostrándolo hasta el final. Porque nos estaban mostrando, cuando es un tema, todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema. Entonces, pero lo que hacen es organizarlo en un tema. Sistemática, entonces es una organización. Vamos a ver qué es sistemática. Entonces, el adjetivo sistemático significa algo como organizado, cuidadosamente por temas. Eso es lo que es sistemático. Es algo organizado cuidadosamente por temas. A veces hay peligros, ¿no? Porque uno puede sacar un versículo del contexto por querer hablar del tema. Entonces hay que tener, y es algo muy cuidadoso, y empezar a buscar versículos según todo el contexto también de la misma Biblia. Porque si uno coge, digamos, la Strong, ¿alguien ha utilizado alguna vez la Strong? La concordancia, cuando uno coge la concordancia, entonces uno busca qué dice acerca de llorar. Y entonces aparece, no, de llorar no, de otro. ¿De qué? De iniquidad. Entonces uno busca iniquidad. Y entonces ahí aparece todo lo que dice iniquidad. Y si uno coge solo la concordancia, sin mirar cada versículo, cuidadosamente y según el contexto, pues puede sacar algo raro. Entonces, esa es la parte importante, que es organizado, pero cuidadosamente por temas. En el sentido de que se verá que los temas estudiados encajan siempre e incluyen todos los principales temas doctrinales de la Biblia. Y pues ahí vemos algunas partes de la Biblia donde dice que la Biblia es la inerrancia de la Biblia. Entonces la Biblia no se equivoca y la infalibilidad, que es que la Biblia siempre dice la verdad. Entonces, cuando a veces lo hacemos, si no lo hacemos cuidadosamente con el tema, podemos sacar otra herejía o algo así, que es a veces así es como sacan fácilmente una herejía. Entonces, la teología sistemática es que se hace algo cuidadoso. Y en la teología sistemática, los temas se tratan de una manera ordenada o sistemática. Estaba desenfocado. No eran mis gafas. Yo dije, no traje. Entonces, ahí empezamos a ver la teología sistemática. Los temas se tratan de una manera ordenada o sistemática. Entonces, aquí hay una pequeña definición de la teología sistemática de un hermano que se llama Louis Berkhof. Nosotros podemos captar los principales puntos de interés de la teología sistemática protestante tradicional, considerando una definición que viene de la bien conocida teología sistemática escrita por Louis Berkhof a mediados del siglo XX. En el cuarto capítulo de esta obra, Berkhof definió su disciplina de este modo. La teología sistemática
busca dar una presentación sistemática de todas las verdades doctrinales de la religión cristiana. Esta definición directa resalta tres aspectos de la teología sistemática. Primero, que se preocupa por la verdad. En segundo lugar, intenta presentar la verdad de una manera sistemática según las relaciones lógicas entre las diferentes verdades. Y en tercer lugar, la teología sistemática se construye dentro del contexto de la religión cristiana. Estos elementos de la definición de Berkhof llevarán nuestro estudio en tres direcciones. En primer lugar, consideraremos el hecho de que la teología sistemática estriba en ser bíblica, apegándose a las verdades presentadas en las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, veremos que la teología sistemática intenta ser lógicamente coherente, construyendo un sistema en el cual cada verdad bíblica puede ser comprendida en relación con otras. Y en tercer lugar, consideraremos las formas en las cuales la teología sistemática sigue énfasis y prioridades teológicas tradicionales. Considere primero el hecho de que la teología sistemática debe ser bíblica. Berkhof habla de la confianza de la teología sistemática en la Biblia cuando dice que la teología sistemática se preocupa con las verdades doctrinales. Para los teólogos protestantes comprometidos con sola escritura, solo la Biblia, decir que nos enfocamos en verdades doctrinales es decir que toda nuestra teología debe estar de acuerdo con la Biblia. De hecho, derivamos la mayor parte de nuestras doctrinas sistemáticas directamente de la Biblia misma. Berkhof hizo explícito este punto en su teología sistemática con este comentario. El sistemático debe demostrar que cada parte de la teología sistemática obtiene sus raíces desde lo más profundo de las Sagradas Escrituras. Desafortunadamente, los cristianos no siempre han pensado así sobre la teología sistemática. En lugar de introducir la teología sistemática en las enseñanzas bíblicas, los teólogos se han dirigido en por lo menos tres direcciones básicas. Algunos teólogos han visto la teología sistemática simplemente como algo relacionado directamente con el dogma o la tradición de la Iglesia. Lo ven meramente como un análisis detallado de las enseñanzas de la Iglesia a través de la historia. Otros teólogos han visto la teología sistemática primordialmente como algo relacionado directamente con la experiencia religiosa. Estos teólogos tratan de traer un orden sistemático para las intuiciones e imaginaciones religiosas de los seres humanos. Sin embargo, otros teólogos han visto filosofías que son ajenas a la fe cristiana como el terreno en el que crece la teología sistemática. En efecto, estos teólogos convierten la teología sistemática en una filosofía de religión. Todos los que están involucrados en la teología sistemática están conectados de alguna forma con la tradición de la Iglesia, la experiencia religiosa y consideraciones filosóficas. Pero definiremos la teología sistemática como una disciplina que está firmemente ligada a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No estamos tratando de aferrar nuestra teología sistemática a la tradición eclesiástica, la experiencia religiosa o la filosofía. Nosotros entendemos que toda buena teología, incluyendo la sistemática, debe ser bíblica. Ahora que hemos visto que la teología sistemática aspira a ser bíblica, debemos considerar que la teología sistemática trata de ser lógicamente coherente, organizando las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en un orden sistemático. Tal como lo señala la definición de Berkhof, esta disciplina busca hacer una presentación sistemática de todas las verdades doctrinales. O, como él lo dijo en alguna parte, el sistemático busca combinar verdades doctrinales en un todo sistemático. Desde este punto de vista, el trabajo del teólogo sistemático es resumir creencias cristianas para que éstas formen un sistema integral, ordenado e incluso lógico. Los sistemáticos buscan poner en claro cómo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras revelan un sistema lógico unificado de creencias. En todas las épocas, muchos cristianos han quedado satisfechos al dejar sus creencias relativamente desconectadas. Creemos ciertas cosas acerca de Dios. Creemos en otras cosas acerca de la fe y la salvación. Tenemos otras creencias acerca de la ética y la moralidad. Aunque la mayoría de los cristianos creen en un gran número de cosas, a menudo permitimos que nuestras creencias permanezcan aisladas una de la otra. En cambio, la teología sistemática se enfoca en presentar la coherencia de creencias cristianas. Los sistemáticos tratan de tomar los fragmentos de lo que las Sagradas Escrituras enseñan y explican sus relaciones lógicas con la mayor consistencia y comprensión posible. De hecho, esta es precisamente la razón por la que esta disciplina se llama teología sistemática. La meta es mostrar el sistema de teología enseñado por la Biblia.
En tercer lugar, la teología sistemática no solo intenta ser bíblica y lógicamente coherente, sino que también mantiene continuidad en asuntos cristianos tradicionales, enfocando su atención en las doctrinas que la historia ha mostrado son importantes para la Iglesia. La definición de Berkhoff tocó este tema al decir que la teología sistemática trata con verdades doctrinales en términos de la religión cristiana. Él explicó en detalle este aspecto de su definición de este modo. El dogmatista, o el teólogo sistemático, no puede proceder sobre la hipótesis de que el desarrollo doctrinal del pasado fue un gigantesco error y que por lo mismo tiene que comenzar su trabajo de nuevo o desde cero. En la teología sistemática, tratamos de ver las doctrinas en términos de la religión cristiana, en términos de énfasis y prioridades teológicas tradicionales. Por lo tanto, la teología sistemática interactúa no solo con la Biblia, sino que también con las formas principales que las enseñanzas de la Biblia han sido expresadas por teólogos a través de la historia de la Iglesia. Esta preocupación con énfasis tradicionales explica por qué casi toda la teología sistemática protestante fidedigna sigue la misma estructura básica. Siguiendo las preocupaciones centrales de reflexión teológica que se han desarrollado a través de los siglos, los sistemáticos usualmente organizan las doctrinas de las Sagradas Escrituras de este modo. Comienzan ya sea con bibliología, la doctrina de las Sagradas Escrituras, o con teología propia, la doctrina de Dios. Luego recurren a la antropología, la doctrina de la humanidad, y se enfocan especialmente en la necesidad de la humanidad para la salvación. Luego sigue la soteriología, la doctrina de salvación. Después eclesiología, la doctrina de la Iglesia, y finalmente la escatología, la doctrina del fin de los tiempos. Este orden básico es característico de las teologías sistemáticas, porque los sistemáticos obtienen esas prioridades de los contornos de la teología cristiana tradicional. Así que, podemos ver al menos tres características básicas de la teología sistemática. Los teólogos sistemáticos protestantes tratan de crear una teología que es bíblica, lógicamente coherente y tradicional en su énfasis y prioridades. Listo. Un poco más acerca de lo que es la teología sistemática, ¿no? ¿Fácil? ¿O está muy difícil? Es lo que muestra las bases. Entonces, las tres partes. Y aquí lo encontré también en una pirámide. Los hermanos, cuando van a enseñar también acerca de la teología sistemática, la tienen como la base, cómo sería la forma de aprender teología. Entonces, como la teología tiene cuatro partes importantes. La teología bíblica, la cual es la base de todo. Todo se llama teología, ¿no? Entonces, todos acerca de la teología es acerca de lo que Dios dijo. ¿Y cómo lo encontramos? En la Biblia. O sea que la teología bíblica no es la única que es Biblia, porque todas van a tener Biblia. Lo único es que la teología bíblica va a tratar o va a empezar a hacer con lo que nosotros hablábamos un poco de la exégesis y la hermenéutica, que es donde vamos a empezar a decir qué quiso decir el autor, qué dijo el autor, en qué tiempo, cuándo, cómo era la cultura, la parte histórica. Después del autor, qué está diciendo también este autor, qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento. Entonces todo esto es la teología bíblica, y que tampoco el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nunca hubo una separación, porque muchas veces lo que se hace es separar el Antiguo y del Nuevo. Entonces decir, ay no, es que hay dos pactos o algo así. Sino, entonces la teología bíblica también se encarga, o los teólogos bíblicos, de encontrar la unidad de lo que dice la Biblia. Y con esa unidad entonces ya empiezan a haber algunas partes, algunos temas importantes, pero encontrando la unidad. Esa es la teología bíblica, la base de todo. De la teología bíblica, al encontrar todo lo que los pasajes dicen, entonces empiezan a organizarse, porque primero en Prolegómenos vimos una teología dogmática, que el dogma es una enseñanza. Entonces también ya la teología sistemática se encarga de organizar cada dogma y cada doctrina, que es lo que vamos a estar estudiando durante, si el Señor lo permite, el otro año. De ahí pasamos a la teología histórica, porque es importante, o sea, esto es algo que yo estaba leyendo un poco y decía acá hasta en el mismo video, de la parte de la tradición.
Entonces, hay una parte que es la tradición y la otra que estaba hablando de la bíblica, en donde dijo que utilizaban la filosofía, utilizaban la parte como de sus afectos o la parte emocional, y otros, ¿cómo? No, la parte ética no, la parte como, ¿cómo? No, 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 la ética moral no, sino como la parte afectiva, en donde lo que yo pienso, lo que el Señor me ha revelado, entonces intentaba mostrarlo, pero según no utilizando la Biblia, sino más lo que yo pienso, la parte mística, podría decirse así. Entonces, en la teología sistemática, cuando se está hablando de bíblica, o lo que hablaba en el video de la parte, la primera que es la Biblia, es porque se utiliza la sola escritura, se utiliza solo escritura. No es que tenga valor, no es que no tenga valor las otras partes, sino que la sola escritura es la que nos va a llevar a todo. Entonces de ahí había una introducción a la teología en donde mostraba cuáles eran los errores de otras teologías. Entonces, la teología romana o la teología católica romana. Entonces, la teología católica romana tiene 50% Biblia y 50% o un poquito más tradición. Entonces, si ya hay tradición, está quitando la sola escritura, y si quita la sola escritura, entonces no vale porque ya es una teología donde pues tiene errores. Luego había otra que es la teología liberal. La teología liberal es 100% racional. Entonces, como es racional, empieza a desvirtuar lo que dice la Biblia. La resurrección no puede ser. Pues es que yo no lo puedo entender, y como no lo puedo entender, entonces la Biblia baja un poquito y la razón sube más. Entonces, al ser así la razón mayor, entonces ya no se volvería una teología sistemática bíblica, sino más racional. La otra es la emocional, porque como entonces llega otro man, otro señor de los liberales, entonces llega y dice, no, pues la verdad no es, o sea, la verdad no es como racional, sino es lo que usted sienta con respecto a sus emociones. ¿Le habló la Biblia acerca de esto? Entonces, eso que le habló es, entonces, por encima ya no era la razón, sino la parte emocional. ¿Cómo? Lo que se siente, lo que siento, entonces empieza ahí a llegarse a bajar lo que dice la Biblia. Entonces, por eso lo primero que se debe enfatizar es que cuando estamos estudiando teología sistemática, cada tema debemos decir, ¿dónde dice la Biblia esto? O sea, es una buena pregunta. En cualquier instituto, bueno, ¿me podría argumentar lo que dice la Biblia acerca de este tema? Para saberlo. Y ya la tradición, la racional, y otros ya entonces empezaron a hablar un poco más acerca de la parte filosófica. Entonces, todos estos quitan un poco lo que es la Biblia, la bajan un poquito y ya deja de ser sola escritura. Entonces, esa es la teología sistemática. Pero la teología histórica, según la tradición, o sea, decía otro hermano, nosotros entendemos lo que dice la Biblia y luego miramos qué es lo que dice también la iglesia. Entonces, cuando dice la iglesia es lo que los hermanos dijeron en la época antigua y todo. Entonces, en la teología histórica no quitamos la tradición, pero tampoco la ponemos en primer lugar quitando lo que dice la Biblia, sino que la teología histórica nos ayuda a ver qué dijeron los hermanos acerca de ese mismo tema, pero no quitando la Biblia, porque ese es el error de la misma tradición o la católica romana. De la teología histórica pasamos a la teología práctica. Esto sí no se puede quitar. Esto es lo que le llaman teología práctica, le llaman ética cristiana o le llaman teología pastoral. Si no tengo estas tres bases, pues en la parte práctica no va a ser correcto tal vez lo que va a ser, los principios que entiendo lo que la Biblia dice. Entonces, esa es la teología pastoral, la teología práctica. Entonces, los hermanos que están estudiando para ser pastores o algo así, yo lo utilicé también de un video en donde está enseñándolo, y él utiliza estos 4 cuadros para decir la teología práctica no se debe quitar, porque algunos quedan solo en teología sistemática. Ahorita vamos a ver algunos errores, o sea, algunos peligros que puede haber en la teología sistemática, porque pueden haber peligros. Entonces, la teología práctica es cómo puedo aplicarlo a mi vida, cómo puedo aplicarlo a la persona,
¿cómo puedo dar un consejo que sea bíblico? Y no lo que yo siento, lo que la razón nos dice, lo que la tradición nos dijo, sino lo que dice la Biblia. Entonces, la parte práctica y la aplicación. Esas son las 4 partes de la teología. ¿Listo? Entonces, la teología bíblica da atención especial. Ah, bueno, sí. Da atención especial. Mejores son dos que uno. Claro. Da atención especial a las enseñanzas de autores individuales y secciones de la Biblia y el lugar de cada enseñanza en el desarrollo histórico de la Biblia. Eso se llama exégesis, que es la forma hermenéutica, la forma de sacarlo, que es histórico, gramática. Entonces, lo que dicen en la misma lenguaje de la Biblia, en la parte histórica, que hubo un tiempo de verdad, que eso ocurrió en un tiempo. Entonces, todo esto se hace en la exégesis. Base fundamental, base importante para todos nosotros estudiar la Biblia. ¿Listo? La teología sistemática. Hace uso del material de la teología bíblica y a menudo edifica sobre los resultados de la teología bíblica. Entonces, ¿se da cuenta que es la base de la teología bíblica? Usa la teología bíblica y edifica sobre los resultados de la teología bíblica. Decía un teólogo, la teología bíblica es la base, y la teología sistemática es la que construye, y la teología ética es cómo puedo vivir en el edificio, y ya está construido. Eso lo utilizaba como de esa manera. Entonces, la teología son las bases del edificio. La teología sistemática es el edificio, y la teología práctica, cómo vivo en el edificio. Entonces, esa es la forma que utilizaban. ¿Cómo? Sí, pues la histórica va con la sistemática, porque la histórica se basa también, o sea, la base que está haciéndolo es con respecto a lo que los hermanos dijeron. Entonces ahí se saca también la teología. Digamos, en Prolegómenos habíamos visto que la bibliología lo tenía la hermana primero, ¿cierto? Aquí en el libro lo tiene como una auxiliar, ahí donde cabría la bibliología y el criticismo. Bueno, muchos hermanos la teología bíblica lo utilizan como la teología bíblica, o sea, como la parte de la teología bíblica. En la bibliología, alta crítica y baja crítica, lo ponen con la teología bíblica, para saber el autor, en qué época, con la alta crítica, y la baja crítica con los escritos que están. Entonces se utilizan la teología bíblica. Hay otro cuadro, sino que no alcancé a hacerlo, pero después se los envío. Es una imagen en donde está la teología bíblica base. Para la teología sistemática, ¿qué necesito? Entonces necesito teología bíblica. Para la teología histórica, ¿qué necesito? O sea, ¿qué herramientas necesito? Entonces necesito teología bíblica y teología sistemática, o sea, poniéndolo de esa manera. Y pone en la teología bíblica alta crítica, baja crítica, y ahí se pone. Y en la teología sistemática, pues ya es la reunión de todos los temas. La teología histórica. El enfoque de la teología sistemática es la recolección y luego un sumario de la enseñanza de todos los pasajes bíblicos, un pasaje sobre un tema en particular. Entonces es la recolección de todos los pasajes bíblicos de un pasaje. Ese es el enfoque de la teología sistemática. La teología histórica. La teología histórica es el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios temas teológicos. Y la teología práctica o ética nos muestra la teología debe aplicarse a la vida, por consiguiente a menudo es ética hasta cierto punto. O sea, va a haber una parte ética, pero también debe haber otra parte que es la sistemática. Ahorita vamos a ver la diferencia entre esas dos. Y la ética se debe basar en ideas apropiadas de Dios y su mundo. Por consiguiente es teología hasta cierto punto. Entonces es una teología y una parte ética, que es la práctica. Es decir, que lo más importante aquí siempre permanecerse en la base. En la base. Arrancar en la base, porque hoy podemos ver muchas personas que tienen ética, pero no está basada en principios. Claro. Entonces, sin el fundamento especial, nada. Claro. Y a veces se puede voltear el triángulo y entonces queda como la teología práctica y entonces todo es práctico y eso se llama el pragmatismo,
que es lo que los cristianos también tenemos, que es el pragmatismo. ¿Sabe esto? No, no lo sé, pero hagámoslo porque realmente lo que necesitamos y olvidamos que la teología sistemática debe ser lógica también, que debemos aprender las verdades de Dios y entonces decimos, no, pues es que la letra mata. ¿Han escuchado esa? Entonces, no necesitamos leer más nada, la letra mata y el espíritu, entonces vamos a hacerlo más práctico y el espíritu es el que vivifica. Es un peligro, o sea, las dos partes son un peligro, el Señor debe darnos un equilibrio y por eso como que es importante antes de comenzar con teología propia, saber que todo lo necesitamos basar de la Biblia. Y antes de empezar con las varias básicas, es necesario saber que también hay práctica. O sea, aún por ejemplo en la Trinidad. En la Trinidad uno dice, no, la Trinidad es algo muy filosófico o algo que, sino que hay una práctica. Nosotros hace poquito hasta compramos un libro que se llama Espiritualidad Trinitaria y dice la práctica de la Trinidad en el creyente. Porque debe haber una práctica de la Trinidad en el creyente. Entonces, en la iglesia, la Trinidad en la iglesia, la Trinidad con respecto a los servicios de los dones, todo eso es necesario también tenerlo como una parte práctica. Y pues por eso como que están las bases puestas. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Alguna corte? Entonces hay vamos a hacer como una diferencia entre teología sistemática y ética cristiana. Hay una diferencia grande. La teología sistemática, entonces el énfasis de la teología sistemática recae en lo que Dios quiere que creamos y sepamos. ¿Qué Dios quiere que creamos y qué Dios quiere que sepamos? En la parte ética, el énfasis de la ética cristiana es lo que Dios quiere que hagamos y cuáles actitudes quiere que tengamos. Esas son las dos, el énfasis de la teología sistemática y de la teología ética. La teología sistemática se enfoca en ideas, en principios, en parte fundamental. En la teología ética hay otra parte, es el estudio que responde a la pregunta ¿qué nos exige Dios que hagamos? Entonces, una es que Dios dice acerca del tema. Aquí en la ética es ¿qué nos exige Dios que hagamos? ¿Qué actitudes exige el Señor que tengamos hoy? ¿Qué actitudes exige Dios que tengamos hoy? Otra, se enfoca en ideas y la teología ética se enfoca en circunstancias de la vida, en algo práctico. Por eso la teología pastoral, porque los pastores tienen un tremendo trabajo. O sea, una vez un hermano me decía, Diego, y me dio un tema completo. Me dijo, es que me acabaron de decir que, y me presentó un problema, dice, ¿qué quiere que hagamos? Yo dije, yo no sé, dijo, difícil de responder. Si yo digo que haga esto y pasa algo contrario, me van a echar a mí la culpa. Si yo digo que no lo haga, también me van a echar a mí la culpa. Entonces es necesario que realmente el Señor mismo se encargue de algunos temas importantes. Entonces la teología pastoral va a mostrar más principios para que la persona pueda actuar con respecto al principio también. La teología sistemática nos dice cómo debemos pensar, el renovar nuestra manera de pensar. Y en la teología ética nos dice cómo debemos vivir. Importante las dos teologías. No se puede quitar ni la una ni la otra. ¿Algo más para decir? ¿Algún aporte? ¿Preguntas? Que no sé si voy muy rápido. Entonces, si quiere vamos más suave. Aquí es otra parte del video en donde muestran los valores y los peligros de la teología sistemática. Y esto sí lo quería como enfatizar un poco, porque hay un gran valor en el estudio de la teología sistemática. El extremo es en donde dice, no, yo no estudio teología porque es que no me quiero volver aquí un cabezón. No. Realmente el Señor nos da un equilibrio. Y si no, no habrían hermanos tan eruditos que tienen un corazón para el Señor también, ¿no? Sino que tienen el equilibrio. Entonces aquí están los valores y peligros. Esperando sigue. ¿Cómo el fallo está?
de la teología sistemática. En las próximas lecciones ahondaremos en estos asuntos con más detalle. Así que, en este punto, nos limitaremos simplemente a plantear una amplia serie de inquietudes. Para ver algunas de las características positivas y negativas de la teología sistemática, necesitamos recordar cómo hemos descrito la estructuración de la teología en otras lecciones. Usted recordará cómo hablamos del hecho de que Dios ha provisto tres fuentes principales de las cuales debemos abastecernos conforme construimos la teología cristiana: la exégesis de las Sagradas Escrituras, la interacción en comunidad y la vida cristiana. La exégesis de las Sagradas Escrituras es la forma de concentrarnos en la revelación especial, y las otras dos fuentes se enfocan más en la revelación general de Dios en todas las cosas. La interacción en comunidad nos da acceso a una dimensión muy importante de la revelación general: el testimonio de otras personas, especialmente otros cristianos. Y la vida cristiana nos llama la atención a otras dimensiones vitales de la revelación general. Esas cosas las aprendemos a través de experiencias del vivir para Cristo, luchar con el pecado y caminar en el Espíritu. Estas tres fuentes teológicas son las formas usuales en las que el Espíritu Santo dirige al pueblo de Dios a entender su revelación y a construir la teología cristiana. Usted también recordará que estas principales fuentes teológicas nos ayudan a evaluar los niveles de confiabilidad que debiéramos dar a ciertas creencias que tenemos. Conforme los testigos de la exégesis, la interacción en comunidad y la vida cristiana tengan armonía y sean importantes sobre algún asunto en particular, nuestro nivel de convicción y confianza acerca de ese asunto normalmente deberá crecer. Debido a que las fuentes de la exégesis, la interacción en comunidad y la vida cristiana juegan un papel tan importante en la construcción de la teología cristiana, podemos hacer algunas evaluaciones importantes de los valores y los peligros de la teología sistemática, preguntando: ¿cómo ayuda y cómo obstaculiza la teología sistemática a que usemos las tres fuentes que Dios ha provisto? Trataremos primero la teología sistemática con respecto a la vida cristiana. Segundo, la teología sistemática y la interacción en comunidad. Y tercero, la teología sistemática y la exégesis. Consideremos primero cómo tiene la teología sistemática tanto efectos positivos y negativos en la vida cristiana. La fuente de la vida cristiana puede describirse de varias maneras, y en lecciones posteriores analizaremos más a fondo cómo funciona. Por lo pronto, le daremos una breve muestra de la fuente de la vida cristiana. En nuestro estudio hablaremos de la vida cristiana como algo que envuelve nuestra santificación, nuestro crecimiento en la santidad en tres áreas relacionadas. Debemos estar santificados en un nivel conceptual, en un nivel conductual y en un nivel emocional. En otras palabras, nuestros pensamientos deben conformarse a la voluntad de Dios. Nuestras acciones deben conformarse a la voluntad de Dios y nuestros sentimientos deben conformarse a la voluntad de Dios de la misma manera. Hemos hablado de estas tres dimensiones de la vida cristiana como la ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Existen maneras vitales en las cuales la teología sistemática realza y obstaculiza nuestra habilidad para beneficiarnos de estas tres dimensiones de la vida cristiana. Miremos primero el lado más positivo, cómo realza la teología sistemática la vida cristiana como una fuente para la teología. En el lado positivo, la teología sistemática es fuerte particularmente en el área de la ortodoxia. Nos provee de una forma de pensar sistemática, una estructura conceptual para considerar correctamente los asuntos que confrontamos en nuestra vida diaria. Conforme tratamos de vivir para Cristo día a día, a menudo confrontamos situaciones donde necesitamos poder extraer de un punto de vista lógicamente coherente, un punto de vista estable, consistente, de Dios, del mundo a nuestro alrededor y de nosotros mismos. La teología sistemática es una de las formas más importantes en las que podemos encontrar tales puntos de vista. Cuando solo hemos desconectado creencias,
no estamos bien preparados para evaluar nuestras circunstancias, para responder preguntas acerca de nuestras vidas o para hacer elecciones que honran a Dios. Recuerdo una ocasión en la que visité a un amigo en el hospital. Él estaba muy enfermo y en necesidad de mucha oración, pero cuando le pregunté si él oraba pidiendo la ayuda de Dios, él dijo no. Quedé impactado y le pedí que me explicara por qué. Me dijo, creo en la soberanía de Dios. Así que sé que la oración no puede hacer ninguna diferencia. ¿Qué le había sucedido a mi amigo? En muchos aspectos, él había tomado un poquito de la teología cristiana y lo había tomado como si fuera el total de la enseñanza cristiana. Él entendía correctamente que Dios está en control de la historia, que Dios es completamente soberano. Pero mi amigo no supo cómo relacionar ese hecho con otras verdades de la fe cristiana, como el instrumento de la oración, las formas en que Dios usa la oración para llevar a cabo sus propósitos soberanos. La soberanía de Dios no disminuye la necesidad de la oración. De hecho, es la base lógica de la oración. Porque Dios es soberano, es que oramos. Es porque Él está en control que vamos a Él para pedir ayuda. Si Dios no estuviera en control, deberíamos recurrir a alguien más para pedir ayuda. Si mi amigo hubiera entendido estas cosas, él habría estado mejor instruido, él habría entendido la relación entre la oración y la soberanía de Dios, de tal manera que habría estado mucho mejor preparado para vivir su vida cristiana durante esa difícil experiencia. Al mismo tiempo, por positiva que pueda ser la teología sistemática para la ortodoxia, puede obstaculizar la vida cristiana si esperamos demasiado de ella. La teología sistemática nos llama la atención a la reflexión racional detallada en la fe cristiana, y esto es de suma importancia. Pero nos podemos preocupar tanto cuando ponemos nuestras creencias en un sistema lógico que ignoramos otras dimensiones de la vida cristiana, especialmente la ortopraxis, adaptando nuestro comportamiento a la voluntad de Dios, y a la ortopatía, ajustando nuestras emociones con la voluntad de Dios. Por ejemplo, los cristianos que se involucran fuertemente en la teología sistemática normalmente se debilitan en la práctica y los sentimientos de la fe cristiana. Ellos marginan asuntos como la adoración, el involucrarse en los medios de la gracia, el servicio a los demás y la dirección intuitiva y emocional del Espíritu Santo. Reducen la vida cristiana a cuestiones conceptuales, ortodoxas, y eliminan dimensiones más prácticas y personales de la vida cristiana. La teología sistemática racional es importante, pero nuestra fe no es solamente un sistema de doctrinas. Es una fe práctica que debe ser practicada y una relación personal que debe ser alimentada. Recuerdo un estudiante que recibió llamados para que fuera pastor de varias iglesias. Él estaba tan frustrado porque no sabía cómo tomar una decisión. Me dijo, he estudiado mucho la teología sistemática. Sin embargo, no me ayuda en este asunto práctico para tomar una de las decisiones más importantes que enfrentaré en toda mi vida. Así que le pregunté, ¿cómo sientes que te dirige el Espíritu Santo? ¿Has tomado el tiempo suficiente ayunando para poder tomar esa elección? ¿Por qué debería hacer eso? Él contestó. Quiero resolver este asunto lógica y sistemáticamente. Pues bien, los cristianos que toman las metas de la teología sistemática con tanto entusiasmo, normalmente comienzan a ignorar la práctica de la fe y el ministerio personal del Espíritu Santo. Y esto puede obstaculizar gravemente la vida cristiana fructífera. Además de ayudar por un lado y obstaculizar por el otro nuestra habilidad para vivir la vida cristiana, la teología sistemática también tiene muchos otros efectos positivos y negativos en la interacción en comunidad. En lecciones futuras ahondaremos con más detalle en la interacción en comunidad, pero en este punto simplemente mencionaremos la dinámica principal de esta fuente teológica. Nos ayuda el pensar que la interacción en comunidad involucra tres asuntos: nuestra herencia cristiana, el campo de trabajo del Espíritu Santo en el pasado, nuestra comunidad presente, el campo de la dirección del Espíritu Santo en nuestra comunidad cristiana contemporánea, y nuestro juicio privado, el campo de trabajo del Espíritu Santo en nosotros como individuos dentro de la comunidad.
Los cristianos interactuamos entre nosotros porque sabemos que la iglesia es el campo central en el cual desde ahí el Espíritu Santo ministra al mundo. Y Cristo espera que edifiquemos nuestra teología en equipo con otros que han sido llenados del Espíritu Santo. El tener en mente esas tres áreas de interacción, la herencia, la comunidad presente y el juicio privado, nos ayuda a ver cómo la teología sistemática realza y obstaculiza la interacción en comunidad. Por un lado, uno de los mayores valores de la teología sistemática para la comunidad es la manera en que nos permite enfocarnos en la herencia cristiana, es decir, cómo los cristianos han entendido y han vivido su fe en el pasado. La teología sistemática construye la teología basándose en las cosas que el Espíritu Santo ya ha enseñado a la Iglesia de Cristo, poniendo atención en cómo conformaron la teología hombres y mujeres admirables en el pasado. Y por esta razón se puede fortalecer grandemente nuestra habilidad para interactuar con la comunidad cristiana del pasado. En la actualidad, la mayoría de los cristianos ven la teología como algo muy personal. Parece que la mayor meta teológica para muchos cristianos es formar una teología que sea verdadera para ellos mismos, importando muy poco lo que otros cristianos creen. Pues bien, Cristo nos llama a que nuestro acercamiento a la teología sea genuino y personal en el sentido de que debe ser auténtico, y quiere que nos comprometamos a ese acercamiento con todo nuestro corazón. Pero acercarse a la teología exclusivamente como un asunto personal nos deja sin algunas de las fuentes más ricas que Dios nos ha dado para la teología, el trabajo del Espíritu Santo a lo largo de las épocas. Ahora, cuando los creyentes de hoy ocasionalmente interactúan con otros, es normalmente en el nivel de la comunidad presente. Leemos libros y escuchamos sermones y conferencias presentadas por personas que son nuestros contemporáneos. La teología sistemática, sin embargo, nos ayuda a poner atención en las formas maravillosas en que el Espíritu Santo ha encabezado la Iglesia en el pasado. Mientras es cierto que la teología sistemática realza nuestra interacción en la comunidad de este modo, al mismo tiempo, la teología sistemática está limitada en el sentido de que nos abre hacia la interacción. Cuando llevamos el enfoque tradicional de la teología sistemática demasiado lejos, nos puede llevar a la irrelevancia, ignorando lo que el Espíritu Santo enseña a la comunidad presente y cómo informa hoy nuestro juicio privado. Aun cuando pueda ser muy importante la teología del pasado, la Iglesia de hoy enfrenta nuevos retos, y el Espíritu Santo aún enseña a la Iglesia cómo enfrentar esos retos. Recuerdo haber visto a un amigo en la iglesia un domingo por la mañana. Él era miembro de otra iglesia, pero visitaba mi iglesia aquel día. Le pregunté, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Qué, no perteneces a otra iglesia? Su respuesta fue reveladora. Él dijo, me encantaba mi iglesia porque el pastor nos enseñaba teología sistemática. He aprendido mucho acerca de lo que los cristianos creían, pero entre más tiempo estoy en mi iglesia, más siento como que estoy perdiendo el contacto con la vida de hoy. Esta es la clase de problema que a menudo surge cuando los cristianos se aficionan demasiado a la teología sistemática. Dan tanta atención a la herencia que no saben cómo manejar asuntos contemporáneos. La teología sistemática a menudo nos pone obstáculos para no poner atención a la comunidad del presente y el juicio privado. Así como es importante considerar cómo la teología sistemática nos prepara para la vida cristiana y la interacción en comunidad, también tiene una gran influencia en nuestra exégesis de las Sagradas Escrituras. En lecciones futuras, investigaremos la exégesis con más detalle, pero en este momento debemos enfocarnos en las formas principales en las que el Espíritu Santo ha enseñado a la Iglesia a interpretar la Biblia. Nos será útil resumirlas en tres categorías básicas: el análisis literario, el análisis histórico y el análisis temático. Cada uno de estos acercamientos hace contribuciones únicas, pero también cada uno de estos depende de los demás. Entonces, mientras evaluamos el valor y las limitaciones de la teología sistemática para la exégesis, deberíamos mencionar
¿Cómo se relacionan los tres análisis con la interpretación de las Sagradas Escrituras? El análisis literario es un acercamiento a la exégesis que mira la Biblia primordialmente como si fuera un cuadro o una pintura. La vemos como una obra literaria de arte. Esta clase de exégesis ha sido enfatizada mucho en las últimas décadas. Hablando en general, el análisis literario busca entender la Biblia como un documento diseñado por escritores humanos para influenciar a sus lectores a través de medios convencionales literarios. En el análisis literario se presta mucha atención a preguntas como: ¿cuáles fueron las inquietudes de los escritores humanos? ¿Cómo transmite el mensaje del escritor las características literarias de un pasaje? ¿Y cómo debieron impactar las Sagradas Escrituras a su audiencia original? El análisis histórico es un acercamiento a la Biblia que ha sido característico del período moderno, comenzando con la Ilustración y finalizando solo en las últimas décadas. Durante este periodo, entender la historia a la que la Biblia se refiere ha sido la principal preocupación para la exégesis bíblica. El análisis histórico aborda la Biblia no tanto como un cuadro o pintura literaria, sino como una ventana hacia la historia. Ahora, el acertado análisis histórico nunca ignora otros estudios, pero su principal propósito es ver a través de las Sagradas Escrituras para aprender sobre la historia que se encuentra detrás del texto. En algunas formas de análisis histórico, los cristianos hacen preguntas exegéticas como estas: ¿qué hechos de Dios se mencionan en las Sagradas Escrituras? ¿Cuál fue su significado en la antigüedad? ¿Cómo estaban conectados estos hechos de Dios con otros hechos de Dios antes y después? En términos generales, el enfoque principal del análisis histórico ha sido reconstruir lo que sucedió en la historia bíblica y entender el significado que tuvieron esos acontecimientos para las personas que vivieron en aquellos tiempos. Una tercera estrategia principal que la Iglesia ha tomado para la exégesis podría llamarse análisis temático. El análisis temático siempre ha sido una de las formas en las que los cristianos derivan la teología de la Biblia, pero el análisis temático fue enfatizado fuertemente en los primeros siglos de la Iglesia antes del cambio hacia el análisis histórico durante el período moderno. En el análisis temático vemos las Sagradas Escrituras no tanto como un cuadro literario o una ventana a la historia, sino como un espejo, una forma de dirigir preguntas, asuntos o temas que son importantes para nosotros, aun si no son sobresalientes en la Biblia misma. Hacemos preguntas como: ¿qué dice la Biblia acerca de nuestros intereses? ¿Cómo nos ayuda en nuestras necesidades? ¿Qué dice acerca de los temas que nos interesan? Estos temas pueden venir de asuntos personales, pueden venir de asuntos que surgieron en culturas que nos rodean o pueden venir de comunidades en nuestra iglesia. Cualquiera que fuere el caso, los cristianos fieles siempre han querido saber lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de los temas o preguntas que son importantes para ellos. Con estas tres estrategias exegéticas en mente, estamos listos para ver cómo la teología sistemática realza por un lado y obstaculiza por el otro a la exégesis. En primer lugar, la teología sistemática está bien equipada para realzar el análisis temático. Los teólogos sistemáticos nos dan una serie de preguntas tradicionales, un grupo bien ordenado de temas. La teología sistemática representa una forma muy útil de análisis temático. Los teólogos sistemáticos estudian lo que toda la Biblia dice acerca de temas teológicos tradicionales. Cotejan versículos de toda la Biblia y extraen las interconexiones entre estos versículos que se relacionan con temas tradicionales. Este proceso de cotejar y combinar versículos diferentes en un todo nos ayuda a evitar el interpretar algo acerca de un tema en las Sagradas Escrituras como si eso fuera todo lo que se dice sobre ese tema. Queremos saber no solo lo que se dice en un versículo acerca de Dios, sino todo lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Dios. ¿Qué dicen todas ellas acerca de la humanidad? ¿Qué dicen todas ellas acerca de la salvación? ¿Qué dicen todas ellas acerca de la iglesia? ¿Qué dicen todas ellas acerca del final de los tiempos? La teología sistemática es de gran valor
porque nos ayuda a encontrar perspectivas bíblicas sobre estos y muchos otros temas cruciales. Por otra parte, la teología sistemática a menudo pone obstáculos a la exégesis, porque no se enfoca en el análisis literario e histórico de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, los teólogos sistemáticos que son buenos intérpretes de la Biblia siempre verán la Biblia como literatura e historia hasta cierto punto. Sin embargo, esta no es la principal forma en la que ven las Sagradas Escrituras. Por esta razón, cuando la teología sistemática domina nuestra forma de interpretar las Sagradas Escrituras, nos pone límites en lo que extraemos de la Biblia. Y como veremos en lecciones futuras, los descubrimientos de los análisis literario e histórico a menudo nos obligan a hacer ajustes sobre las conclusiones de la teología sistemática. Así es que vemos que en términos generales, la teología sistemática tiene tanto valores como peligros para construir una teología cristiana. Contribuye para la vida cristiana, la interacción en comunidad y la exégesis en algunas formas notablemente positivas. Pero también nos distrae de dimensiones importantes de cada fuente teológica. Es crucial que mantengamos en mente tanto los valores como los peligros de la teología sistemática. En esta lección hemos examinado la pregunta: ¿qué es la teología sistemática? Ya, esa es la final. Importante, ¿cierto? ¿Algo para decir? ¿Les gustó el video? Que igual casi como tiene sus pros, también tiene sus contras. No, pues realmente todo puede haber un desequilibrio. Entonces, y es bueno saber qué peligros pueden haber. Es muy bueno. ¿Algo les llamó la atención de lo que...? A mí me llamó la atención de la vida cristiana. O sea, porque escucha que también era más que todo guiarnos a lo práctico. Obviamente, como decíamos, que todo tiene sus límites, ¿sí? Que sobrepasan. Escuchaba, creo que hay un MacArthur decir que no solamente se puede vivir de lo de la experiencia, porque si poníamos un ejemplo de alguien que murió cercanamente, entonces no alcanzó a aprender mucho de esa experiencia, ¿sí? Porque no sabemos qué depara nuestra vida también. Pero también hacía el contraste de que lo práctico no solamente puede ir sin lo... Bueno, yo voy a decir teología sistemática porque se perdía, digamos, aspectos como oración, ayuno, cosas importantes solamente por poner atención a los conceptos. Sí, es muy importante porque o el que está persiguiendo la teología sistemática sin tener ese equilibrio puede volverse una persona que tiene mucho conocimiento y, como él daba el ejemplo, pero no sabe cómo enfrentar ciertas situaciones de su vida cotidiana, o interpretar, por ejemplo, ese conocimiento que Dios le ha dado, que es absolutamente práctico también. O sea, no es solamente algo espiritual, ni tampoco es solamente, no sé, un conocimiento mayor, sino que todo eso también se traduce en la vida práctica. Hace poco hablaba con una persona y decía, él se iba a casar con una joven y decía, lo único que me preocupa es que el joven era muy estudioso, y decía, lo único que me preocupa de recomendar a fulanito, a sutanita, era, él teológicamente está preparado, pero estará preparado para sentarse a hablar de cómo hacer una lista de mercado, por ejemplo. Estará dispuesto a hablar de cosas tan triviales como ir a comprar ropa, porque digamos que se ha enfocado tanto en el conocimiento que nunca con los amigos, ni los hermanos de la iglesia, ni los ancianos, él siente que pierde tiempo si habla de algo diferente a asuntos teológicos muy elevados. Entonces él nunca se ve teniendo una conversación trivial, y decía, una persona así no la recomendaría para casarse porque también tiene que hablar de asuntos triviales y también va a tener que confrontar asuntos prácticos, y la palabra da todo para esos asuntos prácticos, pero cuando se vuelven tan teológicos, entonces, y llegan a la práctica de asuntos triviales, mismo asuntos de la iglesia, asuntos de pareja, de dar consejería,
pues no saben cómo abordar eso porque es un conocimiento tan elevado que la parte práctica la han abandonado tanto que no saben cómo abordar eso. Y a veces, a mí me parece bonito porque escuchar a algunos hermanos que cogen así, bueno, todo como el tema teológico y toda la cosa ahí, y luego se lo aterrizan a uno, y yo digo, oiga, qué cosa tan tremenda poder comprender, porque digamos a mí me pasaba en otro lugar donde yo me reunía, pues bueno, tampoco tenía el espíritu, ¿no? Pero también ellos hablaban como en otro idioma, yo no entendía nada. Pero ahora entender que cada palabra de Dios es tan elevado, pero también tan sencillo y tan cercano a mí, es precioso saber que Dios no me está hablando en un idioma tan elevado que yo no lo logro entender y que tampoco logre darme luz suficiente para saber cómo conducirme en asuntos tan prácticos de la vida cotidiana. Entonces me parece lindo entender ese equilibrio de saber que la palabra del Señor pues es sublime y es suprema y habla de asuntos bien profundos, pero que también entendiendo la parte práctica, pues eso tan profundo como usted hablaba, Diego, ahorita de la Trinidad, es tan práctico, ¿sí? Como saber que el Hijo de Dios ha muerto por mí y que el Hijo de Dios es parte de la Trinidad y que Él es el que intercede por mí, eso es parte del asunto práctico de la Trinidad, ¿sí? Entonces es precioso saber cuando Satanás me está acusando, saber que hay alguien que está sentado en el trono que intercede por mí, por ejemplo. Entonces es precioso poder comprender que eso, que es teológicamente tan elevado, también es absolutamente práctico, y eso nos ayuda a nosotros a escuchar con fe, porque no vamos a entender la palabra del Señor solamente como el mero conocimiento allá elevado de Dios, sin que tenga nada que ver conmigo, sino que va a ayudarme a crecer a mí, no solo en el conocimiento, sino en la fe, porque sé que eso tan elevado es para mí, que eso tan elevado me ayuda a avanzar, que eso tan elevado me ayuda a comprender otros asuntos triviales de la vida, que aparentemente no son tan espirituales, pero que sí lo son para Dios, porque Dios ha hablado acerca de eso. Entonces me parece muy bonito eso. ¿Alguien más quiere aportar? En la vida cristiana había algo que resaltaba también, que lo que eran las conductas, las emociones, las acciones, todo, llevarlo a Dios, y en cada cosa que estaba allí, ¿no? No solamente un solo pilar, podría ser la sola conducta, no, sino todo es llevarlo a Dios, y eso va a ser mejores personas que verdaderamente se dicen ser cristianos. Sí. Yo pensaba eso no me acuerdo, estaba escuchando algo acerca también de teología y hablaban de cuando, por ejemplo, se fueron algunos que dijeron, no, esta parte teológica es así, entonces hubo un extremo, entonces uno dijeron, necesitamos colonializar, cogieron y colonializaron todo, pero hablaban de un ejemplo bonito cuando los puritanos lo que hicieron fue su forma de vida, cambiarla, y esa misma forma como cambiaron ellos, las otras personas fueron impactadas por el mismo, la misma, se llama suficiencia de la palabra, porque lo que hicieron ellos fue, la palabra es suficiente para todas las cosas, y lo tomaron de esa manera que hicieron un cambio completo, porque otros, entonces unos lo que hicieron fue colonializarlo con respecto a lo que creían y ya, y dijeron esto es así y ya. El otro extremo es, por ejemplo, los Amish, que dijeron no, tenemos que alejarnos del mundo, y ¡fum!, se separaron porque la cultura está en contra de lo que Dios dice. Pero otros lo que hicieron fue empezar a mostrar que la cultura, a pesar de que la cultura está en contra de Dios, necesito no amoldarme a este mundo, sino mi mente ser renovada. Entonces es muy, muy chévere. Por ejemplo, yo decía, bueno, los puritanos lo hicieron, pero porque yo no puedo vivir de esa manera, porque la misma palabra dice que debería ser así, o sea, la suficiencia en toda la escritura debe ser así, que este tema, no sé cómo organizar tal cosa, bueno, Señor, ¿qué dice tu palabra acerca de esto? Y como empezará, hay un versículo que me gusta, así que miremoslo en el Salmo 119, es que del 1 al 172. Solo esa parte. O sea, yo estaba pensando, yo decía, bueno, sería bueno que aún, como somos 22 personas,
leamos y hagamos una exposición de cada parte, pero por tiempo no lo hacemos. Aunque sería buenísimo, ¿no? Porque cada uno tenemos 5 minutos, leemos una parte de lo que es el Salmo 119 y miramos cómo el Señor realmente nos muestra lo del Salmo. Es que el Salmo 119 está. El 24, el Salmo 119, versículo 24. Ese me gusta mucho, dice pues tus testimonios, bueno, si quieres leámoslo desde acá, desde el 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. 23 y el 24. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Sí cómo es suficiente la palabra? Porque dice que son mis consejeros. O sea, necesito un consejo, Señor, para poder hacer esto. Pues los testimonios del Señor son consejeros. Muy bonito ese versículo, porque uno puede decir, bueno, ¿a quién más podemos ir si el mismo Señor nos da un consejo de una vez? Tus testimonios son mis consejeros en todo. Y eso fue lo bonito de los puritanos y de otro hermano que se fue para Holanda y que hizo lo mismo. Entonces, todos los testimonios del Señor eran los consejeros. ¿Cómo hacemos para la parte del Estado? ¿Cómo hacemos para la vida cristiana? ¿Cómo hacemos para esto? ¿Cómo hacemos para cultivar, para todo? Y pues Estados Unidos fue una época grande por causa de eso también. Entonces lo mismo, yo decía, qué bonito poder nosotros hacerlo en nuestra misma familia, en cada parte. Señor, ¿cómo podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos? Y cada parte de la palabra nos iba a dar un consejo. Entonces es muy bueno, ¿cierto? Este versículo me gusta muchísimo. Mejores decisiones más adelante sobre nuestras cuestiones de doctrinas que pueden surgir. O aún la parte de falsos maestros o algo. Si tenemos algo teológico ordenado, va a ser más fácil cuando estén atacando alguna base fundamental, ¿no? Entonces que lleguen a decir que Jesús no va a venir o que Jesús ya vino o algo así. Entonces, entendiendo una buena escatología, vamos a decir, no, pero es que la Biblia dice acerca de que antes de que venga el Señor Jesucristo va a pasar esto. Entonces va a haber como partes en donde son importantes. Nos va a ayudar también a que haya algo ordenado y que no queden vacíos, porque a veces tenemos muchos vacíos, ¿no? Que es normal que también estén. Nos ayuda a crecer como creyentes. Nos ayuda a crecer como creyentes. Y esta es una de las partes que, otra introducción a la teología, nos dice, como lo dice, me parece muy bonito, es un pedacito muy corto, pero es muy bien interesante. Dice, la verdadera teología no es nunca mera teoría o simple discurso, es siempre un don de Dios por su palabra y su espíritu. Se trata de algo dinámico, la verdad de Dios comunicada por su revelación, que nos alcanza, nos penetra y nos renueva. Descubrir la verdad de Dios, esta es, en el fondo, la misión de la teología. Es encontrar, no simplemente conocer a este mismo Dios, o dicho de otra manera, por el encuentro le conocemos y por el conocimiento le encontramos. Y no hay otra salida. Tengo que dejarle decir lo que Él es, lo que quiere, lo que yo soy y lo que espera de mí. En este encuentro, Dios me habla de sí mismo y de mí. Me entero de su existencia y me es dado el sentido de la mía como criatura caída y como pecador restaurado. No, la verdadera teología no es nunca mera teoría. Es como una llama que nos quema y nos ilumina, nos vivifica y nos transforma. Para que sea así, la teología no puede ser otra cosa que una reflexión de los pensamientos de Dios. Una escucha atento de lo que Dios primero quiere decirnos en su palabra. La teología evangélica va a la palabra para sacar todo su contenido y para poder luego exponerlo de manera consistente, ordenada y didáctica. Muy bonito, como dice, que es un fuego, realmente así debería ser la teología. Por eso vamos a estudiar teología sistemática. Y otra pregunta, ¿cómo estudiar la teología? Con oración, que el Señor sea realmente enseñándonos. Vimos algunos versículos y decía, enséñame, Señor, tus estatutos. Y dice, ayúdame a que los pueda guardar. Con humildad.
también igualmente el Señor debe ayudarnos a que podamos entender que Él es el único que nos puede enseñar, nadie más, no podemos nada, con razón, usando el entendimiento humano, Sí, porque a veces lo que yo pienso, lo que yo creo o algo así, se vuelve subjetivo y es necesario que el Señor mismo nos esté enseñando. Y pues ahí va a hablar también en el Salmo 119 de una razón, de un entendimiento, con la ayuda de otros. Dice en otra parte del Salmo 119, es que es por eso es tan bonito el Salmo 119, dice que se alegra con los que están también atentos a los testimonios del Señor. Entonces, con la ayuda de otros, recogiendo y comprendiendo todos los pasajes de la Biblia pertinentes a cualquier tema. Es importante también. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Lo necesario, lo correcto, a cualquier tema, con alegría y alabanza. Dice en el Salmo 119 también, es que por eso era el Salmo 119, que me despierto aún en las noches para alabar tus estatutos. Aún, y no puedo, o sea, me despierto, ¿cómo? ¿Ese era el suyo? Sí. Dice que se despierta en la parte de la noche, en la madrugada, en cualquier momento hay un tiempo para buscar al Señor. Entonces, que algo que decía Samuel Pérez Millos, dice que es importante esa teología que viene del Señor, ¿no? Él daba el ejemplo de los discípulos de Maús. Cuando a ellos les empezó a ser revelado el Señor Jesús por las Escrituras, que el mismo Señor fue el que les iba explicando las Escrituras. Dice que desde Moisés por los profetas, ¿no? Y decía que el corazón de ellos empezó a arder. Entonces cuando hay una verdadera teología que viene del Señor, nuestro corazón va a empezar a arder. O sea, vamos a empezar a comprender quién es Dios, vamos a aprender a alabarlo de una manera más correcta. Hay otro hermano que decía que los salmos es teología cantada. Entonces vamos a poder tener un cristianismo más verdadero cuando profundizamos en la teología, teniendo en cuenta lo que Diego hablaba, ¿no? O sea, no desprendiéndonos nunca de que la fuente es Dios y centrándonos solo en el conocimiento, no, sino entendiendo que vamos a conocer mejor a Dios y va a ser algo que nos va a llevar a ser cristianos, o sea, mejor en la práctica y nuestra vida espiritual va a mejorar. Realmente todos estamos aprendiendo y que el Señor nos ayude a poder perseverar, ¿no? Porque a veces es fácil comenzar, o sea, muchas veces somos hombres de principios, que solo empezamos las cosas pero no las terminamos. Entonces que podamos ser constantes y que el Señor nos ayude a poder perseverar en esto y bueno, con la ayuda del Señor disponernos para que nuestro corazón día a día arda más por el Señor. Sí, el único es verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y todo eso se va a volver práctico. Y yo le recordaba ahorita que una enseñanza que dio el hermano Gino, creo que fue en el 2016, y él habla de una palabra que puede ser muy técnica, que es hipóstasis, que se usa bastante en la Trinidad, que es como sustancia, que el Señor Jesús es de la misma sustancia que el Padre, para explicar la hipóstasis de la humanidad con la divinidad de Cristo. Y el hermano Gino dio una enseñanza de esa palabra, y yo terminé diciendo, wow, Señor, porque él habla de que esa palabra también traduce sustantividad, y como Dios sustenta todas las cosas. O sea, algo tan teológico lo llevó a algo tan práctico, que yo salí de verdad como que mi corazón ardía ese día, sabiendo que Dios sustentaba todas las cosas. Y es lo que nos debe llevar la palabra, ¿no? A eso. Si la palabra no nos lleva a adorar al Señor, no nos lleva a cada vez ser mejores cristianos, pues simplemente estamos llenándonos de conocimiento. Y es algo vano, ¿no? Entonces que el Señor permita que nuestro corazón sea correcto delante de Él. Que lo que estamos haciendo es para poder conocerle mejor y poder vivir como Él lo dice, ¿no? Como habla Diego de la ética cristiana, que es esa parte práctica. Entonces, enseñemos algo. Sí, ¿verdad? Hasta hoy un hermano me llamó, íbamos en moto y un hermano, acabé de entender que estoy en Cristo, decía, wow, no voy a poder trabajar de aquí en adelante, decía, estoy tan asombrado que el Señor me enseñó en este momento. Estaba en el almuerzo y dijo, yo no sé si voy a poder trabajar ahorita, decía, porque estoy muy contento de lo que el Señor me está diciendo. Entonces estaba muy metido y estaba contento, muy contento. Entonces el Señor permita cuando pasa esto, cuando uno está contento diciendo, el Señor me enseñó esa parte. Entonces pasa lo mismo.